El nuevo Congreso Constituyente se reúne el 5 de noviembre de 1823 y el 7 de noviembre celebró su instalación formal. Para sus trabajos sirvió de recinto parlamentario el templo de San Pedro y San Pablo. Después de su instalación formal, el Congreso se abocó de inmediato a elaborar y aprobar el Acta Constitutiva de la Federación, que lleva la fecha de 31 de enero de 1824, así como el texto constitucional, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que es del día 4 de octubre de ese mismo año de 1824. Los miembros del Congreso Constituyente de 1823-1824, más destacados por su contribución para la forja intelectual del Acta Constitutiva de la Federación y de la Constitución de 1824, fueron Miguel Ramos Arizpe, Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez Farías y Lorenzo de Zavala, partidarios todos ellos del federalismo. Por el establecimiento de un sistema centralista abogaron Fray Servando Teresa de Mier y José María Becerra, entre otros. La Constitución de 1824 está influenciada por la Constitución de los Estados Unidos de América y contiene no pocos elementos tomados de la Constitución de Cádiz. Pero lo que le da su carácter propio es el enfoque particular que las instituciones alcanzan como compromiso logrado entre las fuerzas políticas en el momento. Si bien se acepta el federalismo, se impone la religión católica y los fueros militar y eclesiástico. Se tomó como guía para la estructura del Estado un estudio del sistema federal norteamericano adaptado a las circunstancias mexicanas, elaborado por el jalisciense Prisciliano Sánchez. El Pacto Federal de Anáhuac. El federalismo era una realidad exigida por las provincias y la adopción del centralismo hubiera provocado la disolución de la República. Quedan creados los estados de la Federación y los órganos federales. Legislativo, compuesto de una Cámara de Diputados como representantes de la nación y la de senadores como representantes de los estados. Ejecutivo. Y judicial. Se deposita el supremo poder ejecutivo de la Federación en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Habrá también un vicepresidente en quien recaerán, en caso de imposibilidad física o moral del presidente, todas las facultades y prerrogativas de éste. Durarán en su cargo 4 años. Son ambos electos por las legislaturas estatales. El que reuniere la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas será el presidente, y el que le sigue, vicepresidente. Esta disposición resultó fatal. El presidente siempre tuvo como enemigo al vicepresidente. Nicolás Bravo, vicepresidente, se sublevó en Tulancingo contra el presidente Guadalupe Victoria. El vicepresidente Anastasio Bustamante derrocó y ordenó el asesinato del presidente Vicente Guerrero. El presidente Santana provocó la caída del vicepresidente reformador Gómez Farías. Y con ello el fin de la vigencia de la Constitución de 1824. El balance político Federación-Estados se inclinó hacia estos. Tanto los senadores, el presidente y el vicepresidente, y los magistrados de la Corte Suprema deben su elección a las legislaturas estatales y la zona de autonomía legislativa de estas es muy amplia. Dentro de los órganos federales, la balanza se inclina al Congreso, al que se otorgan amplísimas facultades. Además, se establece un Consejo de Gobierno que se forma por un número igual de diputados y senadores y que actúa durante los recesos del Congreso. Está presidido por el vicepresidente, lo que acrecienta el poder de éste sobre el titular. El Poder Judicial Federal reside en una Suprema Corte de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. El gobierno de cada estado ejercitará los 3 poderes en la esfera local. Se deja amplio margen a las constituciones locales para su integración. Aunque la Constitución no contiene una relación específica de los derechos humanos, estos se encuentran un poco desperdigados en su texto al estilo de la Constitución de Cádiz, la mayor parte en la sección 7ª del título 5. Reglas generales a que se sujetará en todos los estados y territorios de la Federación la administración de justicia. En que se establece el derecho a la justicia del Estado y la protección del individuo frente a las autoridades, los derechos de seguridad jurídica, se ordena la protección de la propiedad como obligación del Ejecutivo y la libertad de imprenta como obligación de los estados, a quienes queda la determinación de los demás derechos. La función protectora de la Constitución se reconoce al Congreso.
Solo el Congreso podrá interpretar la Constitución. Además, se faculta a la Suprema Corte para conocer de las infracciones de la Constitución y leyes generales según se prevenga por la ley. La Constitución de 1824 no fue suficiente para contener el desbordamiento de las pasiones políticas y la falta de una conciencia del régimen de derecho en la clase política. El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, pudo terminar el periodo de su cargo, pero el resultado de las elecciones para el siguiente periodo presidencial fue desconocido. El presidente Guerrero fue impuesto por la fuerza y destituido en la misma forma. El autor de la caída y muerte de Guerrero, Anastasio Bustamante, fue desconocido también por un golpe militar, y el gobierno resultante finaliza por desconocer la Constitución. La Constitución Federal de 1824 concluyó su vigencia el día 23 de octubre del año de 1835, siendo sustituida por una Constitución centralista en 1836, conocida como las 7 leyes. De la Constitución de 1824 hemos conservado la República, Democrática, representativa, el legislativo bicameral, el sistema presidencial, la estructura del Poder Judicial, el Consejo de Gobierno o Comisión Permanente, la idea de defensa constitucional y el nombre de nuestra patria.